De vuelta, un placer estar acá, Juan Antonio, Alberto por la invitación, Marcelo también. Estuvimos ya el año pasado en La Plata. De a poquito, dado después de mis 14 años en CAF, me estoy reintegrando más fuerte. No es que dejé la vida académica, pero un poquito más intensivamente. Y la verdad que la estoy disfrutando. Y me animé a venir con un tema que, como verán en el título, no es que he escrito 5 libros y 10 papers de esto, claramente no. Pero me parecía que este tema de cambio climático e instrumentos para mitigar el cambio climático y dentro de eso estrategias de lo que llamamos ponerle precio al carbono, a las emisiones, era algo que podíamos introducir en la discusión de federalismo fiscal y de finanzas públicas en general. Yo creo que es algo que se viene y entonces me parece que, nada, yo lo que voy a hacer es algo así como provocador, en el sentido de cuáles son las preguntas relevantes que podríamos hacernos y qué podemos aportar desde, de vuelta, las finanzas públicas, el federalismo para esta problemática y cómo está América Latina en comparación con los países más desarrollados. Disculpen, la presentación está en inglés, pero simplemente porque, nada, supongo yo que en algún momento me van a invitar para presentar algo esto afuera, pero obviamente lo voy a hacer en español. No dije nada, es un honor estar con Marcelo, compartir esto, así que siempre es un placer. Bueno, un cachito que esto... El tour es un poco ambicioso, pero voy a ir, en algunas partes voy a pasar rápido, porque si no... el primer tema es, bueno, las emisiones de efecto invernadero, cómo está el mundo en esto, qué se ha logrado y cuáles son los desafíos, y los desafíos son inmensos. Dentro de ese desafío para cumplir con alguna de estas premisas de la Cumbre de París, etc., los países, sobre todo desarrollados, han puesto estrategias dentro de las cuales, que hay muchas cosas, esto de ponerle precio a las emisiones es muy importante, ¿no? Entonces, pero como somos gente de academia, antes voy a darles una especie de cuál es la economics of taxes prices, ¿no? De carbon prices. Entonces, queremos entender eso, ¿no? O sea, cuál es el nexo entre emisiones, daño económico, y a partir de ahí, cuál podría ser un optimal tax, digamos, un Pigouvian tax, digamos, ¿no? Así que eso creo que vale la pena, nosotros como economistas necesitamos tener un poquito claridad conceptual antes de pensar en política. Después sí voy a mostrar cómo es este tema de ponerle precio al carbono en la experiencia global muy rápidamente. Y después sí voy a América Latina, lo que está haciendo poco, esa es la verdad. Ahora, lo que no quiere decir en términos de impuestos al carbono propiamente dichos. Pero como bien Marcelo va a mostrar después para Argentina, etcétera, hay mucho impuesto al fuel hoy, etcétera, dando vuelta, y que podrían funcionar como indirectamente un impuesto al carbono. Y la pregunta, ¿qué hacemos con eso? Y la última pregunta, que es la más relevante, para este foro también, es qué rol le cabe a los gobiernos subnacionales en estas políticas de mitigación, ¿no? Y entonces ahí va a ser un poquito especulativo, pero yo creo que ahí hay... Y esto es una literatura que recién empieza. Entonces creo que es bueno, ahí podemos hacer catch-up, creo que podemos hacer aporte. Entonces rápidamente, les muestro emisiones de carbono, primero a la izquierda arriba, acá, emisiones de carbono absolutas, acá emisiones por cápita y acá emisiones en términos de intensidad, ¿no? Del PBG, del producto. Bueno, fíjense que los países en desarrollados en general ya empezaron, estos 2000, 2009, 2019, en términos absolutos ya está, hay una caída en las emisiones. No pasa con los países en desarrollo, que en general, bueno, Asia está muy fuerte, Middle East, África, en menor medida Oceanía, pero han incrementado las emisiones. Por otro lado, cuando uno mide temas per cápita, es algo parecido, en el mundo desarrollado bajan, pero en términos de, per cápita, también en el mundo en desarrollo suben, obviamente. Lo que sí se da un comportamiento consistente es que en todos lados baja la intensidad en términos de GDP. ¿Sí? En todos bajan. Acá lo tengo. Acá está la pelea famosa de quién emite más, entonces quién tiene más responsabilidad. Y claro, China básicamente emite entre 25 y 29, según como lo midamos. Europa emite casi 10%, Estados Unidos 15%, América Latina solamente 3,4%. Entonces acá está la pregunta de quién es la tarea de esto, ¿no? Obviamente estoy mirando flujos, pero el stock
pasado, Estados Unidos fue el mayor polluter, digamos. Entonces, acá hay una lucha con razón, en el sentido, mira, no hay que solamente mirar flujos, el stock y los países hoy desarrollados claramente han emitido más. Entonces, acá, de alguna forma, hay que generar un equilibrio político que no va a ser fácil de alcanzar. Entonces, déjenme ir a una cosa un poquito más detallada. Hasta ahora les conté, las emisiones anteriores eran emisiones de dióxido de carbono, las que son las más importantes, las que salen de quemar fuel, nafta, gasolina. Pero hay otros gases de efecto invernadero, como ejemplo metano, etc. Acá tengo un indicador de total para países, para 2 regiones desarrolladas. Tengo a la Unión Europea con los 27 países y tengo a Estados Unidos. Este es el nivel que veníamos en el 2019, 3,5 gigatons, son miles de millones de toneladas, eso es. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo de estos países que se pusieron a 2030? Y lo vemos, bajar a 2,09, o sea, es una caída de 33%. En Estados Unidos es todavía más, es quizá un poquito más fuerte. Estaban en 5,7 gigatons en 2019, de todos, en emisiones, y quieren ir a 3,25, una caída de 43%, ¿no? Y otra cosa que quiero mostrar con este gráfico es de dónde vienen las emisiones. Fíjense que claramente en estos países desarrollados, el principal fuente son la energía. Después, agricultura, procesos industriales, el tema de garbage, cambios en el uso del suelo, no existe, es muy poquito, ¿sí? Entonces, acá es básicamente energía. Cuando uno va a los países en desarrollo, y elegí 2 para no... ¿sí? Acá tengo Argentina y tengo Brasil. Entonces acá surgen 2 o 3 cositas. Argentina está en el 2019 con 398.000 millones de toneladas y quiere ir a 349 millones de toneladas. Eso es una baja de 12%, es mucho más. El objetivo de mitigación que tiene Argentina es mucho más moderado. Y fíjense, ahora sí, cuando vamos a estos países en Sudamérica, el componente de energía está, pero empieza ya la agricultura y empieza el tema del cambio de uso del suelo, el tema de deforestación, etc., ¿no? La deforestación. Esto se ve mucho más importante en Brasil, y esto lo muestro simplemente para que vean, todavía hay como peleas conceptuales y metodológicas que tenemos que hacer. Está clarísimo cómo medir emisiones a partir de fuel, o sea, energía. Eso es una fórmula muy sencilla. Pero medir emisiones a partir de agricultura y cambio del uso del suelo, deforestación, es mucho más complicado y todavía no hay una buena metodología. Y ahí es donde los países de América Latina no se pueden dormir. Porque fíjense acá Brasil, ustedes me dicen, ¿qué pasó? De un año a otro bajó las emisiones por este tema de la selva, ¿no? De forestry. No la bajó, simplemente hubo un cambio de metodología y se lo reconocieron. O sea, lo que habla de un poquito de la inestabilidad metodológica que todavía tenemos para medir. Uno siempre recuerda, a los economistas, bueno, queremos combatir la inflación, lo primero que tenemos que medirla. Acá, el equivalente de inflación, que serían las emisiones, para ciertos productos de industria está medida, pero para otros no tanto. Entonces hay que avanzar bastante en eso. Bueno, de todas formas, lo que uno ve es que los compromisos, digamos, de mitigación son más moderados, ¿no? 12% caída, 11%, ¿no? Eso es lo que vemos. Entonces, en este contexto de la necesidad de bajar emisiones, es que los países desarrollados están utilizando este tema de carbon pricing como un instrumento central. Y eso puede implicar problemas, ¿no? O sea, lo ponen dentro de la estrategia de descarbonización, lo ponen muy fuerte. Los países de desarrollo están atrás de esto. Vamos a ver, América Latina tiene 5 países que tienen impuesto al carbono, que son chiquititos, etc. Vamos a ver. Pero hay un problema de coordinación, porque ahora los voy a mostrar. El famoso PIGU tax, la externalidad esta por emisión, es global. Entonces, Morocco emite y afecta, ¿me entiendes? La producción de Estados Unidos, afecta, digamos, el PBI de 70 trillones de dólares, que es el PBI global. Entonces, supuestamente Morocco, digamos, debería tener un impuesto al carbono parecido al que tiene Estados Unidos, porque, digamos, esta externalidad es global. Entonces, ahí, a partir de ahí surgen muchas demandas de países desarrollados para que los países en desarrollo empiecen a usar estos instrumentos, y puede generar controversias, porque ahora, como sabemos, la Unión Europea está con el sistema que ahora voy a mostrar de
¿cómo se llama? Cap and Trade, y lo que dice ahora, mira, las importaciones que vengan de América Latina, si no allí no se paga el impuesto al carbono, yo se las cobro en la frontera. Entonces, una barrera comercial que se crea a partir de la divergencia del tratamiento del impuesto al carbono entre países. Así que nada, lo que quiero decir con esto es que tiene connotación importante en términos de coordinación, de distribución de los costos, de cómo hacer esto, fenomenales. Entonces, y acá me pongo un poquito teórico, pero va a ser rapidito. Entonces, vamos a entender un poquito mejor cuál es digamos, el concepto, digamos, la cosa conceptual que está detrás del impuesto al carbono. Entonces, yo voy a elegir un modelo neoclásico típico de crecimiento. Fíjense, ¿no? Utilidad infinita, la batch constraint, la reducción del presupuesto, las tecnologías de producción. Y acá es donde viene la innovación, digamos. Entonces tenemos la tecnología de producción de bienes finales, que usa capital, trabajo, energía, y está afectado por el nivel de stock de emisiones que hay en la atmósfera. Y entonces, la forma funcional es simplemente una función Cobb-Douglas típica que usa capital, trabajo y energía, pero hay una especie de lo que llamamos una damage function que resta a la producción en función del stock de emisiones que hay en la atmósfera y la relación que hay en ese stock de emisiones y el costo de la producción, por cambio de clima, por etc. Entonces, esta función de daño, digamos, es una función exponencial que tiene este coeficiente que relaciona de vuelta el stock de la atmósfera y el daño que produce económico, en términos de la diferencia que hay en la acumulación de emisiones en la atmósfera respecto al momento pre-revolución industrial. ¿Sí? Y funciona en forma exponencial. Después tenemos el sector de energía. Acá está simplemente la reserva de energía en T más 1 es igual a la reserva en T menos la producción de energía. La producción de energía usa capital, usa trabajo, depende de la reserva, y también usa energía en el sector. ¿Sí? Y bueno, la suma de los... Entonces, acá está el supuesto de cambio climático, donde acá los economistas tenemos que nos digan los climatólogos qué hacer. Porque la historia acá es el stock de emisiones que se concentra en la atmósfera depende de la historia de emisión de energía, de producción de energía que genera emisiones, pero como 1 menos D, D es la depreciación, o sea, parte de esas emisiones aparentemente, dicen, se cae, o sea, se deprecia, cae a los océanos o cae a los pastos, y entonces no se acumula. Pero resulta que esa depreciación de las emisiones, del stock de emisiones en la atmósfera, tiene una fórmula complicada, no es que es una constante. Yo la puse acá como una constante, en el paper está con más detalles, pero simplemente para que entiendan que eso es un parámetro importante. Entonces, ¿el problema cuál es del planificador? Simplemente maximiza la utilidad, eligiendo capital mañana, la reserva mañana, energía hoy, consumo, energía en los 2 sectores, trabajo en los 2 sectores, capital en los 2 sectores, sujeto a estas restricciones. Y entonces, lo que nos interesa a nosotros para derivar lo que llamamos el carbon tax es la derivada, digamos, en esperanza, de el aumento marginal en las emisiones en la atmósfera, cómo afecta básicamente la producción. Entonces, la derivada de F1 con respecto a S, por derivada de S respecto a energía. ¿Sí? Hacia adelante. Entonces, este es el efecto marginal, que obviamente ese debería ser, un pivot tax debería ser igual a ese, debería compensar el efecto externalidad en la atmósfera. Entonces, nada, bajo ciertas condiciones, por eso este modelo es muy sencillo, en este modelo neoclásico de crecimiento, bajo ciertas condiciones, digamos, lo que sería el tax, esto ya pensemos en el optimal tax, óptimo en términos de PBI, es simplemente una constante, bajo ciertos supuestos. Es esto, básicamente. Fíjense, acá está la tasa de daño, cuanto más tasa de daño, el impuesto tiene que ser más alto. La tasa de depreciación, cuanto menos se deprecia, más tiene que ser el impuesto. Y cuanto menos, digamos, descontamos el futuro, más tiene que ser el impuesto, porque afecta a la utilidad futura mucho más, ¿no? Entonces, es como este modelo bajo unos pequeños supuestos permite calibrar este impuesto y multiplicado por el producto mundial, digamos, ¿no? De una forma muy sencilla, con 3 parámetros. El parámetro de daño, el parámetro de depreciación de
y el parámetro de descuento temporal. Y nada, van a ver que, por ejemplo, este resultado, asumiendo que el PBI global son 70 trillones, da $56 por tonelada de emisiones equivalentes, CO equivalentes. ¿Ok? Esto es bajo el supuesto de que beta es 0,985, o sea que la tasa de descuento es 1,5. Es la que usa Nordhaus en su paper. Ahora, si yo pongo una... Está la discusión entre Nordhaus y Stern. Stern es el informe también. Si yo pongo que, nada, no puedo descontar el futuro, hay un tema moral, no puedo decir que la utilidad de las funciones futuras vale menos que la utilidad de las condiciones presentes, y entonces yo pongo que el factor de descuento es muy cercano a 1, ya la tasa de interés de descuento es 0,1%, da $496, da bastante más alto. Nada, estos son estos resultados de Nordhaus. Nordhaus cuando da $30, el de Stern da 250. ¿Sí? Estos son otros papers. Y después hay otros ventures. Digamos, todos estos modelos se han empezado a utilizar con variantes y, por ejemplo, 5 minutos, qué mal. Por ejemplo, la comisión esta dice 40-80, el IMF dice 75, OECD dice 30-60-120, digamos, son distintos benchmarks. Entonces, dos cosas hay que notar. Este impuesto óptimo se tendría que igualar en teoría entre regiones y países, porque es una externalidad global. Entonces, este valor tendría que ser igual en un país pobre que en un país rico. Y por otro lado, este impuesto PIGU, hay que buscar un instrumento que el impuesto PIGU no es para recaudar más, ¿no? Es un impuesto que queremos que justamente afecte más la elasticidad, afecte más, caiga la demanda de energía y la generación de emisiones. Entonces queremos que afecte en forma mucho más elástica. No es para recaudar, es para generar una respuesta. Entonces ahí puede haber una discusión entre usar carbon taxes y lo que llamamos cap and trade. Pero bueno, esto es un poquito la defensa teórica de lo que puede ser un impuesto al carbono. Yo quiero hablarles ahora, que esto no se ve, ¿no?, de lo que podría ser la segunda forma de hacer carbon pricing, que es el sistema de cap and trade o intercambio de emisiones. Acá ya no es que pongo un impuesto para... Acá lo que hago es, pongo un monto máximo de emisiones que se van a realizar, después autorizo que las empresas comercien esos certificados, ¿sí? Que usen esos certificados para lo que tenían planeado de emitir, digamos. Pero la verdad es que si yo lo que hago, pongo en este sistema de trading el nivel de emisiones que sale del carbon tax, es lo mismo, el precio va a ser igual. Son equivalentes, simplemente para decir eso. ¿Sí? Ahora, déjenme ir a la práctica de esto. ¿Sí? ¿Cómo comparo la aplicación de esto de estos dos sistemas? El sistema este de lo que llamamos cap and trade genera incentivos para que empresas que le cuestan menos reducir emisiones inviertan más, porque tienen menos costos, y entonces emiten, lo que hacen es venden su aluance y obtienen retorno. A aquellas que les cuesta más tienen que comprar. Entonces, es como que esto permite igualar, ser mucho más eficiente en los términos de aprovechar sectores o empresas que le cuesta menos hacer esta mitigación versus otras. Entonces, en ese sentido, es quizá más eficiente comparado con el carbon tax. Por supuesto que el tema de esto cap and trade requiere generar mercados, digamos, donde uno va y remata estos permisos, requiere reportar todas estas cosas, la verificación, o sea, un montón de necesidades institucionales que a veces los países no tienen, ¿no? En cambio, el carbon tax es mucho más sencillo. Por ejemplo, reemplazás un impuesto al combustible y pones un carbon tax que sea en función de las emisiones. Eso es mucho más fácil. Y acá está, muy rápido, estas son las iniciativas que hay dando de vuelta en el mundo. Hasta marzo había 73 iniciativas, 39 nacionales y 33 subnacionales. Acá en azul están Carbon Tax. Fíjense, en América Latina hay 1, 2, 3, México 4, Colombia 4 y México 5.
de estas iniciativas. Brasil está evaluando un sistema de intercambio, un sistema de ETS, digamos, de cap and trade. Acá hay redondelitos, quiere decir que hay muchos gobiernos subnacionales en los países en desarrollo, también en China, que están generando iniciativas. Entonces, lo que quiero decir con esto, no voy a tener tiempo y al detalle, es que estas iniciativas, tanto de usar precio de impuesto al carbono, como de generar mecanismos de intercambio, ha habido iniciativas nacionales y subnacionales. Y muchas de esta innovación partió, por ejemplo, en Canadá, British Columbia fue la primera, ¿me entienden? En Estados Unidos, California, el estado que fue el primero, o sea, en China están los estados chinos que están haciendo estos sistemas coordinados con el nacional, pero lo que quiero decir es que esto no es solamente algo que los gobiernos nacionales están haciendo. Muchos gobiernos, en México hubo varios estados que después se fueron para atrás, que empezaron a poner impuestos al carbono. Bueno, y ya no tengo mucho tiempo, lo que voy a decir es que esto lo va a aplicar igual Marcelo. La región, por más que no tenga muchos impuestos al carbono explícitos, en el sentido que la tasa depende de la emisión, tiene un montón de impuestos a la gasolina, etcétera, que eso también es una especie de impuesto al carbono indirecto. Y acá hay un trabajo de Fernando y otra gente que calcula eso, y calcula los precios, y nada, Costa Rica parece como con un impuesto cercano a $70, euros por tonelada efectiva, pero la mayoría de los países está con un indicador bajo. O sea, si yo tomo no solamente el carbon tax explícito, sino los impuestos a la gasolina, el sector transporte en América Latina está ya sujeto a algún tipo de impuesto indirecto al carbono, ¿sí? Todo lo demás no. Y entonces, ahí sí, no voy a resumir esto. Entonces, ¿qué debería hacer la región? O sea, uno diría, el impuesto al carbono es fácil. Empezar por reemplazar el fuel tax por un impuesto al carbono. Es fácil técnicamente. Ahora, en algunos países políticamente ha sido muy complicado. Brasil, por ejemplo, porque nadie quiere más impuestos. Brasil está evaluando un sistema cap and trade simplemente porque es políticamente imposible decir que va a haber otro impuesto. Pero entonces, digamos acá, digo, ¿cómo podemos lidiar con este costo político? Bueno, la primera es simplemente uno reemplaza el carbon tax, el fuel tax por el carbon tax, y le pone la misma, digamos, no aumentás el precio doméstico del combustible, lo dejás como estaba antes. Entonces no va a haber en principio, ¿sí? O dejás la cobertura que tenía antes. Muchos de otros países, la cobertura de los fuel taxes no incluye gas, y del carbon tax también. Entonces, no incluye gas. Entonces lo dejás como está. Lo importante es cambiarle un poquito el nombre, ¿sí? Y lo que haces después es como hizo Suecia. Empezó con un impuesto muy chiquito allá por los 90 y lo fue aumentando y la cobertura lo fue aumentando de a poco. Estas son reformas que no pueden hacerse de un día para otro. Y ahí, digamos, y hoy Suecia tiene unos carbon tax, la tasa más alta de todas. Finalmente, ¿qué puede hacer la descentralización para este tema de políticas de mitigación? Está claro que cuando uno piensa en políticas de cambio climático, y hay dos, ¿no? Mitigación y adaptación, el cambio climático genera, si bien la mitigación es global, la emisión es global y mitigación entonces tiene esa coordinación global, el tema de los efectos locales, impactos son locales. Entonces ahí uno puede pensar que las ciudades tienen un rol más importante en lo que llamamos adaptación que mitigación. Eso se puede reconocer. Y entonces, todo lo que queramos hacer para reducir emisiones, hay que coordinarlo a nivel nacional, internacional. Eso puede ser, de vuelta, argumentos en contra de descentralizar algunas de estas políticas de mitigación, en particular impuestos al carbono, ¿sí? También requieren a veces capacidades, sobre todo cap and trade, entonces no se puede hacer. Y por otro lado, yo quiero tener un mercado obligatorio de bonos de carbono que sea grande, no puede ser una ciudad chiquita, porque yo quiero aprovechar un tipo en Salta que tiene una metodología para bajar emisiones mucho más barata y que se emite, digamos, pueda vender certificados y los compre, qué sé yo, la industria del acero en Buenos Aires, que no puede hacerlo y con eso más o menos zafa. Entonces queremos tener un mercado amplio para que sea más eficiente. Esas son las cosas que van en contra, las cosas que van a favor son... muchas veces las emisiones locales, las emisiones de efecto están acompañadas por impactos locales en el medio ambiente. Por ejemplo, en California,
estaba también el tema de partículas. Entonces California ¿por qué fue muy duro? Porque no solamente le preocupaba el tema de emisiones, le preocupaba el tema de las partículas que generaban los autos, y eso tenía un impacto local. O sea, parte de los costos ambientales también tienen una dimensión local. Y eso ayuda con la política de economy, ¿no? Puede haber a nivel local preferencias que lleven a más política support. Y el sector local tiene control de algunas áreas que emiten, como obviamente edificios, el tema de transporte, el tema de manejo de basura, y todo este tema de uso del suelo, que puede ser, digamos, donde ahí puede haber un rol de políticas de mitigación en esos sectores, ¿no? Bueno, listo, y terminé. Yo creo que esto se viene. La región no la veo muy, digamos, preocupada por este tema, pero es como que si no te preocupas, te van a empezar a poner impuestos en Europa, en Estados Unidos, y vamos a estar sin una estrategia clara de cómo enfrentar eso. Entonces yo creo que es algo que hay que pensarlo, que por supuesto a nivel del gobierno nacional tiene que haber un liderazgo, pero puede haber innovación a partir de los gobiernos locales, lo que ha pasado en muchos países. Bueno, gracias, perdón. Buenos días. Con Pablo acordamos cambiar el orden que estaba en el programa, empieza él y queda plenamente confirmado que está bien porque él fue de lo general a lo particular, explicó bien el tema ambiental, llegó al tema de los impuestos específicamente en Latinoamérica. En cambio, el trabajo que yo voy a presentar, cuyo coautor es José María Rodríguez, apunta directamente al impuesto, en realidad los impuestos en Argentina y con una mirada federal, o sea, regional, pero regional de provincias. Entonces, lo que hacemos es estimar el componente impositivo sobre ventas y producción del precio al consumidor final de la nafta, súper, gas natural y electricidad, así como el efecto de los subsidios explícitos e implícitos, luego voy a explicar a qué nos referimos, y diferentes efectos regionales, porque tomamos algunas provincias y municipios. Entonces está el impuesto al carbono, pero ya van a ver que es el menos importante posiblemente de todos los impuestos que gravan a esos tres productos energéticos. Y de paso les digo, el impuesto al carbono en Argentina se implementó con la idea de que sea equivalente a $10 por tonelada de carbón, pero se debía actualizar trimestralmente por el IPC, se lo dejó de hacer en algún momento, como normalmente ocurre en Argentina, se congelan precios cuando hay costo político, y a fines del año pasado estaba en cerca de $4 la tonelada, tenía que ser $10 y estaba en 4, ¿cierto? Pero si en definitiva el impuesto al carbono se aplica para desincentivar la demanda por una cuestión ambiental, de disminuir las emisiones con efectos sobre el gas de efecto invernadero, y en realidad importan todos los tributos que recaen sobre esos productos. Y también importan los subsidios que existen sobre esos productos. Y este trabajo en realidad apunta a que se implementa un impuesto al carbono para desincentivar la demanda, pero después hay subsidios que compensan largamente el efecto sobre el precio de ese impuesto y en realidad de todos los impuestos que existen sobre esos bienes. Subsidios explícitos o implícitos sobre esos tres productos. En estas provincias, Buenos Aires y Córdoba y Santa Fe de la Pampeana, por ejemplo, con La Matanza y La Plata dentro de Buenos Aires, por los impuestos municipales, Chubut, con Comodoro Rivadavia y Trelew, en la Patagonia también está en Neuquén, Tierra del Fuego, Tucumán en el NOA, y en el NEA estaba Misiones, con 2 municipios en cada caso. A veces no está la X ahí de, por ejemplo, en Misiones en gas natural. ¿Por qué? Porque no hay gasoducto. El NEA no tiene gasoducto. El tema de los subsidios, hicimos esta clasificación, generales y regionales, o con efecto regional, explícitos e implícitos. Por ejemplo, el gas tiene un subsidio general, o sea que impacta igual en todas las provincias,
y le decimos explícito, y hay un costo fiscal, que es el subsidio que ENARSA paga, por ejemplo, por la tarifa social que se implementó. Lo que tengo que aclarar es que esto fue hecho con datos del 2022, no capta exactamente ya el 2023, donde ha habido cambios adicionales en estas regulaciones, que además no los conozco exactamente cómo quedó el panorama ahora, en la situación del 2022. En electricidad también hay un subsidio general del Tesoro a CAMESA y que impacta igual en todas las provincias. Ahora, ¿cuáles hay subsidios explícitos regionales? Por ejemplo, en nafta, en combustibles, está la exención en la Patagonia, desde determinada línea hacia abajo, creo que desde el Río Colorado solía ser, hacia abajo, que hay una disminución en el precio de la gasolina, pero porque está la exención del impuesto al combustible líquido, ICL va a aparecer allí. En gas está el régimen de las zonas frías, ¿no? Que ya van a ver, es muy raro. Por ejemplo, ahora en este momento, después del cambio, Rosario está en zona fría y la ciudad de Santa Fe no. Por eso cuando llegó a Asensio recién con un gorro de lana, yo digo, bueno, viene de Santa Fe, está acostumbrado al calor, no viene de la zona fría. Bueno, Córdoba, que aparece como clima templado, aparece en la zona fría ahora también, con un descuento. En la electricidad hay tarifas sociales provinciales, aunque esas no las incluimos en el trabajo. Bueno, y el tema de los subsidios implícitos que es un poquito más discutible. En el caso de la nafta, no se toma en Argentina el precio internacional, el precio Brent, sino lo que se llama en algún momento el barril criollo. Hay un precio regulado, de manera que las refinerías compran el petróleo internamente a ese valor que le vamos a llamar precio de mercado interno. Nosotros consideramos que hay un subsidio implícito, un S, por la diferencia entre el Brent y ese precio regulado, que además sería un subsidio móvil, pero que no lo paga el Estado, sino que surge, en todo caso, de las petroleras. Implícito por eso. Y en electricidad hay otro tema ahí que puede llevar a debate, y es que algunas distribuidoras, dado que tienen precios regulados por el gobierno nacional, típicamente, y les regula precios muy bajos, luego no tienen rentabilidad para pagar ese precio al cual compran, y no pagan una parte de la factura. Acumulan deudas y cada tanto esa deuda se refinancia en condiciones muy favorables, termina siendo un subsidio. Le llamamos implícito, y tiene un efecto regional porque eso ocurre sobre todo cuando se trata de la regulación nacional del precio. Cuando la regulación es provincial, en la mayoría de las provincias es así, esas regulaciones provinciales suelen llevar el precio más acorde al valor que debería tener para cubrir o acercarse a cubrir los costos. Bueno, ahí abajo tienen cómo fueron evolucionando el gasto nacional en subsidios a la energía en el tiempo. Recuerdo, me parece que alguien lo mostró ayer esto, que es uno de los principales componentes del déficit fiscal nacional. Por ejemplo, en el año 2014 se gastó casi 4 puntos del PIB en subsidios a energía, combustible y minería. Y ese año el déficit primario debe haber sido un poco menor, a 3,8 puntos del PIB. Luego bajó el gasto en subsidios, volvió a subir con el actual gobierno, y este año está empezando de nuevo a bajar porque subieron las tarifas, y aparte ahí llega hasta el 2021. Bueno, eso no capta el efecto del 2022 de la invasión de Rusia a Ucrania. Y bueno, ¿cómo hicimos con cada producto? Por ejemplo, en nafta super, tuvimos que simular un poco la formación de precios, de extracción de petróleo, refinación, venta a consumidor final. Consideramos los siguientes tributos sobre ventas, sobre producción. Pusimos las regalías, podrían no haber estado, pero queríamos ver cuánto representaban del precio al público. IVA, ingresos brutos, TCH, la TCH es el ingreso bruto municipal, la tasa de seguridad y higiene, que aplica sobre las 3 etapas de producción y comercialización. Lo que se agrega en nafta es el impuesto al carbono, impuesto al dióxido de carbono a nivel de la refinación,
Y el impuesto a los combustibles líquidos, también en la misma etapa, se paga a nivel de refinación. Y como subsidio está ese implícito, que es el barril criollo, entre comillas, y la exención para la Patagonia en el ICL. Y bueno, fuimos simulando cómo se podrían formar los precios en este sector y en los otros sectores. Por ejemplo, ¿a qué precio compra la refinería? Al precio de mercado interno. Aparece ese subsidio móvil por la diferencia con el Brent. Ahí entran algunos impuestos que suponemos de que no se trasladan, algunos tributos. Después de la refinación pasamos al consumidor. Ahí aparece el PBR de la refinería, se agregan algunos impuestos más, y ahí aparece el TCL y el TCO2, o sea, impuesto al carbono y al combustible líquido. Suponemos que acá sí se trasladan en esta etapa hacia adelante, y siempre vamos incorporando un markup para poder simular la formación de precios. Finalmente, en la estación de servicio, precio del surtidor, ahí aparecen de nuevo TCH, ingresos brutos, el IVA lo ponemos directamente en la etapa final, y luego el precio al consumidor final, incorporando las tres etapas, vemos cuánto se recauda sobre, por ejemplo, 1 litro de nafta de cada tributo, repito, sobre ventas, acá no está ganancia, no están aportes y contribuciones, impuesto al cheque, nada de eso, y vemos cuánto representa esa recaudación en el precio, ya sea que el impuesto se haya trasladado o no hacia adelante. En todos los sectores suponemos lo mismo, que algunos impuestos se trasladan, otros no, de manera de que sea homogénea después la comparación. Y lo que nos da es, sobre el 100% del precio de la nafta, creo que esto era junio del 2022, el contenido impositivo iba, por ejemplo, desde 46 pesos, 46% en Yerba Buena, Tucumán, a 29% en Neuquén, en la ciudad de Neuquén, en la provincia de Neuquén. Ahí sumamos CL más CO2, después lo vamos a separar. El más importante es el IVA, sobre el precio ya final, luego sigue impuesto de combustible líquido más impuesto al carbono, después el efecto del impuesto a los ingresos brutos provincial y municipal, y las regalías que suelen impactar en 4 o 5%. Aunque hemos hecho supuesto que no se trasladan hacia adelante. Ahora, cuando agregamos los subsidios, el del barril criollo y el de este era el de la Patagonia para el ICL, y calculamos luego la presión tributaria neta, o el contenido neto fiscal en el precio, da que en Yerba Buena, Tucumán, esa presión tributaria neta es del 12%, y que en la Patagonia directamente pasa a haber una presión tributaria neta negativa, o sea, son más altos los subsidios que los impuestos, por aproximadamente 15%. El impuesto al carbono está en la parte azul, ¿no? Bueno, acá se ve el impuesto al carbono por el hecho de que, si bien siguen sumando el ICL más el impuesto al carbono, a los dos les llamamos ambientales, pero en realidad el ICL no tenía originalmente un sentido ambiental. Como en la Patagonia no se paga el ICL, ahí vemos que el impuesto al carbono es el 1%, un poquito más del 1% de la factura, o sea, del precio del litro de nafta. En cambio, ICL más impuesto al carbono eran 14, 15, 17%. O sea, pesa mucho más el ICL que el impuesto al carbono. Y ahí se ve también el efecto de los subsidios. En gas, también 3 etapas: extracción de gas, transporte, distribución. Acá, ¿en qué cambian en los tributos? Que no está el ICL, y no hay impuesto al carbono en el gas natural, pero aparecen a nivel de la distribución varios impuestos o tributos municipales. Y aparece un recargo del consumo de gas que se usa para financiar luego el subsidio de la zona fría. Como subsidio está el subsidio de ENARSA, ya voy a explicar por qué, y el subsidio de zonas frías. Ocurre que el gas
que consumimos, un 80% viene de producción local, 15% aproximadamente de Bolivia, esto deben ser datos del 2022-2021, y de gas en barco, GNL, 4%. Y el gas entra al sistema de transporte, el precio PIST, que está regulado, que es el precio que se paga a la producción local. Por ende, el gas importado paga el precio de que se trate, ya sea que venga de Bolivia o en barco, este último mucho más alto. Y la diferencia de precios entre el importado y el PIST regulado es el subsidio que en definitiva ENARSA debe pagar. Ese subsidio no tiene efectos regionales en principio. Luego suponemos que el gas a consumidor final tiene esa composición en su origen, 80% local y prácticamente 20% importado, para poder calcular el subsidio. Y como un ejemplo de los impuestos, no paso a ingresos brutos y TCH porque son más conocidos, las alícuotas pueden cambiar entre etapas, pueden cambiar entre provincias, municipios, pero sí hay algunos ejemplos de impuestos específicos municipales o tributos, generalmente se llaman tasas. Por ejemplo, Yerba Buena tiene una contribución que incide sobre la instalación y suministro de gas natural del 10% del precio. En Córdoba, ciudad, una contribución para la financiación del desarrollo local y regional de obras de gas natural. En Río Cuarto, un impuesto para el financiamiento de la obra pública. Son contribuciones, tasas, con diferentes fines, gracias, pero que encarecen el precio del gas a consumidor final. O sea, terminan teniendo un efecto parecido al impuesto al carbono desde el punto de vista de que afecta el precio, y teniendo en cuenta que por motivos ambientales queremos desalentar el consumo de aquellas energías que producen efecto invernadero. Ahí tienen el régimen de zonas frías, son descuentos de entre 30 y 50% de la tarifa de gas en algunos lugares. Se añadieron en la última reforma Córdoba, con el 30%, y por ejemplo Rosario en Santa Fe con el 30%, Santa Fe Ciudad no entra dentro de lo que nosotros hemos incorporado. Bueno, el mismo tipo de gráficos ahora para gas natural. Los subsidios son mayores que los impuestos, acá no hay impuesto al carbono, los impuestos a las ventas pesan mucho más. El subsidio es más alto en la Patagonia por el hecho que está el régimen de zona fría, bueno, en Patagonia y en Córdoba, Santa Fe, en estas provincias que nosotros tomamos. La presión tributaria neta o contenido neto fiscal entre impuestos y subsidios ya da negativa en todos los casos. En la línea, las barras son impuestos, los azules, los verdes son subsidios, y la línea es el efecto neto. En todos los casos es negativo. O sea, más que desalentar el consumo de energía que contaminan, las estamos alentando, ¿cierto? Y en diferente grado de acuerdo a la provincia y el municipio. Lo mismo para electricidad, 3 etapas. Acá lo que aparece es un Fondo Nacional de Energía Eléctrica, pero es poco importante a nivel de generación, tasas específicas también en los municipios. En subsidios, uno general de CAMESA, y esos subsidios implícitos en la distribución, que recién comentaba, que es en algunos casos solamente, y el subsidio en la distribución por la segmentación tarifaria que paga la nación. Algunos ejemplos de los tributos municipales suelen ser hasta 10% del precio, en algunos casos montos fijos. Fíjense esto, qué curioso, ¿no? Acá entiendo porque el coautor es el que conocía más los temas de energía, ¿no? Que el costo de generación, el costo monómico, el año pasado en un momento era 12 pesos el kilowatt, 12,5, la línea horizontal negra, pero las distribuidoras compran al precio monómico estacional, que estaba en 5,6, o sea que cuesta 12, pero la distribuidora lo paga un poquito menos de 6. Y estas son las tarifas ya a consumidor final, ¿no? Solo que sin impuestos, y fíjense que, bueno, y acá aparecen la tarifa nivel 1 y 2. La nivel 1 para ingresos, población de ingresos altos, la 2 y 3, ingresos bajos y medios. La 3 para ingresos bajos.
Fíjense que la tarifa, por ejemplo, para consumidores de ingresos bajos, no cubre en ningún caso ni siquiera el costo de generar energía, y en algún caso está prácticamente a la par del precio que paga la distribuidora, cuando esa es la tarifa que ya paga el consumidor final, ¿cierto? Por eso aparece eso del subsidio implícito. Distribuidoras que no pueden pagar la electricidad al precio al cual le vende el generador, o después de que pasa por el transporte, no paga una buena parte de la factura y eso se acumula como una deuda, se refinancia y termina siendo un subsidio. Eso ocurre especialmente cuando se trata de regulación nacional de precios. Y bueno, la presión tributaria, impuestos a las ventas, contribuciones municipales específicas, el fondo de energía prácticamente no se ve. Suele ser entre un 24 y un 43% del precio, los impuestos en la energía, en el nivel 2 y 3. Y los subsidios, la parte negativa de las barras, y el efecto neto, a ver si lo tengo por acá. El efecto neto entre impuestos y subsidios es casi siempre negativo. O sea, solamente los consumidores de ingresos altos y en algunas localizaciones tienen un impuesto neto positivo. El resto es negativo, quiere decir que hay más subsidio que impuesto. No hay una comparación entre productos, pero bueno, surge lo anterior. Lo que hicimos después fue ver, para algún momento del año pasado, el precio, por ejemplo, de la nafta super en diferentes países. Esto está en dólares por litro. Y ponemos allí Argentina con la situación actual, con subsidios. Por ejemplo, Argentina en Patagonia, cerquita del fondo de la tabla, entre los más baratos. Argentina no Patagonia, un poquito debajo de la mitad de la tabla. Y si sacamos el subsidio con la fórmula que nosotros incorporamos para calcular los precios finales, dado que tampoco habría subsidio en la Patagonia, que me disculpe allí la gente de Bahía Blanca, ¿ustedes tienen subsidio? Sí, ¿no? Bien. Se iría bien arriba, Argentina entre los 3 primeros, un poquito después de Uruguay, sin subsidio ni el general ni el de la Patagonia. Si fuera todo lineal, ¿no? En el gas natural, Argentina, aún quitando los subsidios, seguiría siendo bastante barato en la comparación entre países, ahí tenemos menos países para comparar. Y en el caso de electricidad, sin subsidio no está tan bajo, está bajo, pero mitad de la tabla un poquito para abajo, y sin subsidio sube, pero no entre los primeros puestos, eliminando los subsidios existentes. Entonces, solo hay un impuesto al carbono sobre una de las posibles fuentes de contaminación o de generación de efecto invernadero, que es los combustibles líquidos. El gas natural también genera el efecto, no tiene impuesto al carbono. Se pensó como $10 por tonelada en la nafta y está en 4, o sea que además decayó su peso. Si le incorporamos el impuesto al combustible líquido al impuesto al carbono, sumamos ambos, está en $75 por tonelada. ¿No? O sea, ahí sí sube bastante. Vos mostraste números más o menos de lo que debería ser, no estaríamos tan mal, sumando ambos. Pero acá el mayor problema es que son mucho más altos los subsidios que los impuestos, entonces no desmotiva el consumo. Entonces, si no se arregla primero eso, no vale mucho la pena de mejorar la parte de impuesto al carbono. Y no hay compensación porque existen otros impuestos, resulta muy heterogéneo entre provincias y municipios y entre tipos de energías. Por eso es como que habría que tratar toda la presión tributaria y neta entre todos los productos y tratar de que, me parece que el peso en términos de tonelada de carbón sea similar entre todas, que creo que va en línea de lo que vos presentaste recién. Bueno, hasta ahí llegamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Yo lo que propondría, si les parece bien a los organizadores, es hacer 5 minutos de preguntas y comentarios para no comer demasiado tiempo del siguiente panel, que debería haber comenzado hace 5 minutos, pero para tener alguna oportunidad de un intercambio. Alberto, adelante. En breve, un comentario, los dos trabajos me parecieron muy buenos. Pablo, cuando vos haces el modelo y determinás ese impuesto óptimo internacional, el problema es que me hace acordar al artículo de Hildebrand del 86, que dice
dice, yo tengo un mal o un bien internacional, calculo el impuesto óptimo, pero no tengo un gobierno que lo provea. Eso ocurre como con el terrorismo, la trata de personas, etc. No tengo un gobierno que lo provea. Y hay algo de gobiernos subnacionales, como también existe en el terrorismo y eso. O sea, todos los gobiernos locales o nacionales hacen algo, pero eso no alcanza mucho. Y después, en cuanto al modelo, vos hacer un modelo que maximiza el bienestar. Pero ahí hay pugna entre sectores, porque si vos agarrás un conjunto de gente que sea desarrollista, donde hay desempleo, pobreza y demás, te va a decir, a mí me importa poco en este momento la contaminación ambiental, porque mi urgencia es crecer. Digamos, y hay modelos que plantean esta dicotomía, ¿no? Estos problemas. De Marcelo, una cosa muy, muy menor, que vos ponés ingresos brutos a la energía y el impuesto municipal. En la provincia de Buenos Aires, al menos, ese impuesto es muy chiquitito, del 1 por 1000 o 1 por 10.000, pero sustituye inmobiliario, ingresos brutos, todos los impuestos provinciales están sustituidos por eso. Y los municipales se cobran, están cobrando ahí el alumbrado público. Entonces, una tasa, como nadie la pagaba, dicen, bueno, más o menos habrá una proporción fija entre tu consumo privado y el consumo público. Eso lo vi en La Plata, había un monto fijo que era para el alumbrado. Sí. Y el 10% o el 6%. 6%, Sí. que había un límite. De todas maneras, sobre el precio de, en ese caso, de la electricidad, lo aumenta. O sea, desde el punto de vista ambiental, sube el precio. Remunera otro bien, ¿no? Son diferentes bien, objetivos, no, claro. Pero está el tema del rebalanceo para que cumpla el efecto ambiental, de contención de consumo, ¿no? Habría que ver cómo. Yo un comentario corto a Pablo que tiene que ver con algo que dijo Alberto, es que en realidad vos haces una estimación de cuál es el impuesto óptimo. Ahora, el costo marginal de reducir la contaminación es distinto entre los países, y todos sabemos que reducir la contaminación tiene un costo en términos del PBI. Entonces, eso genera un debate de quién tiene que pagar ese costo, si los países desarrollados, los países en desarrollo, que tiene que ver con ese comentario que hacía Alberto. Bueno, nosotros tenemos otras prioridades, digamos, somos un país que estamos en la pobreza, etcétera, etcétera, y muchos países similares a nosotros. Decir, bueno, ¿quién paga este costo? Y ahí importa algo que vos mencionaste, pero que después no lo profundizaste, que es la historia. Bueno, ¿quiénes contaminaron y quiénes no? O sea, cuando se sientan a la mesa te dicen, che, pero si vos contaminaste, el costo pagalo vos. Me parece que eso en el modelo falta darle una vueltita de política económica. O sea, en el S, creo que S usabas para como el stock de... ¿Hay alguna no sé otra? si se pudiera Sí, incorporar Miguel algo, Ángel, ¿no? adelante. Está bueno. Sí, aunque creo que Pablo algo mencionó sobre, digamos, el sector fundamental que está produciendo el problema sería la energía, es decir, la producción de energía. En una reciente, digamos, disertación de un Premio Nacional a la Trayectoria Científica, que casualmente es especialista en contaminación, insistió, creo que vos lo minimizaste un poco, correctamente con números, insistió en la predominancia del transporte como un elemento fundamental, es decir, sobre todo en las ciudades, trabajar sobre el tema transporte y las emisiones del transporte arrojaría un resultado importante. Y por el lado de la energía, lo mencionó no tan, digamos, insistentemente o con tanto peso, el costo, y acá voy un poco a lo que planteaba Marcelo, de generar infraestructuras alternativas para tener una producción de energía menos contaminante. Entonces caemos, digamos, en los paneles solares, caemos en la, digamos, ahí hay dos cuestiones o tres que balancear. Primero, me interesaría saber entonces la importancia del transporte, que vos la mencionaste de alguna manera, y yendo de nuevo a la energía, ¿qué hacemos con una posibilidad concreta para sustituir las fuentes tradicionales? Por eso se subsidia el gas, y decir, bueno, no tanto gas, vamos a como en España, uno está viajando en la ruta española y se encuentra por paneles por todos lados, y molinos tipo Don Quijote por todos lados. Pero claro, eso es muy costoso, no es tan sencillo, ¿no? Bueno, adelante, Pablo. Sí, no, por esto es un problema de nivel de complejidad enorme. O sea, del modelo surge que es una externalidad global. Y entonces, como una externalidad global, necesitamos cooperar entre los países. Y hay un principio de la Conferencia de París que es share
but different responsibilities. O sea, como diciendo, es un problema que tenemos todos que resolver, pero claramente hay diferenciales de responsabilidades, porque, como bien decía Marcelo, el stock de cosas, digamos, la acumulación de stock es diferente entre países. Entonces, perdón. Entonces y de hecho lo vemos en los precios de carbono en los distintos países. Entonces, Argentina tenía un precio de carbono que iba a ser 10, ahora es $4 por cosa. Estaría bueno todos estos cálculos que hiciste y llevarlos a equivalente carbono para entender cómo, creo que lo puede hacer, simplemente reemplazar la equivalencia por litro de nafta cuánto se emite, porque el gas se emite menos, bueno, se puede hacer. Y China, por ejemplo, tiene precio de carbono de $8 por tonelada, o sea, comparado con lo que hoy está en la Unión Europea, que está 120, los impuestos al carbono en Suecia, que mostré, el único que tiene un impuesto altísimo el carbono, que es de los más altos, es Uruguay, tiene $130 por tonelada. ¿Pero qué hizo Uruguay? Uruguay ya tenía impuestos altos a la nafta, aparte lo aplicó nada más que a la gasolina, y lo que hizo fue reemplazar ese impuesto a la nafta por impuesto al carbono equivalente, y le da altísimo, pero es porque ya el impuesto a la nafta era alto, no es que aumentó el precio de la nafta por el precio, simplemente lo reemplazó y le dio así. Entonces, creo que este tema es muy relevante. En el modelo, claramente, los países, si ponen precio por impuesto al carbono o lo que sea, ponen impuesto a energía más alta, claramente va a tener consecuencias sobre el crecimiento. El modelo lo que hace es decir, lo tiene en cuenta eso, pero dice, bueno, yo maximizo utilidad, digamos, y digamos, el mayor consumo, que si yo tuviera menos impuestos al carbono, se compensa con mayor daño ambiental que yo tengo ahora y más adelante. Entonces, supuestamente, digamos, eso sería el impuesto óptimo, pero como bien decís vos, nada, los países, bueno, en desarrollo no pueden converger digamos, en unos pocos años a los precios que hoy tienen los países desarrollados. Claramente no. Tiene que haber diferenciación. Esto del transporte, Miguel, claramente es un sector crítico. Lo interesante que mostró Marcelo es que aún con todos estos impuestos que hay, dado los subsidios, yo lo mostré, pero en promedio, el impuesto al carbono por gasolina, impuestos por fuera, etc., en promedio en América Latina es $24 o de euros por tonelada. Cuando yo incorporo los subsidios, y que no creo que estén tan bien calculados como los tuyos, pues no tiene gobierno local, eso baja a 17, que está bien abajo de lo que sería un óptimo, lo que quieran, ¿no? Entonces, este tema de los subsidios es como, cuando yo pienso en reformar esto, bueno, empecemos de a poquito, primero cambiando el nombre, y segundo, los subsidios, ¿no? O sea, porque los subsidios además tienen otros argumentos económicos, etcétera, ¿no? Que vale. Pero en términos de transporte, claramente es un sector. Pero vuelvo, América Latina, los sectores que más emiten se llaman AFLU: agricultura, forestry, land use, changing land use. Y ahí tenemos que dar una pelea, porque ahí nos están poniendo valores de emisiones que, digo, hay que medirlos bien. Brasil vieron cómo estaba, y hay que medirlos bien, y nos van a poner prohibiciones de importaciones por deforestación, etcétera, que, aparte, no está el ganado, acá es gente más quizás, el ganado, digamos, extensivo, ¿no? Usa pasto, y el pasto absorbe, ¿me entienden? Es lo mismo, la agricultura, digamos, la soja, todo eso absorbe. Entonces, esta idea de medir bien estos sectores, que aparentemente América Latina son los que más emiten, y que dentro a nivel global estos sectores es muy poquito. O sea, en ese sentido es muy... Entonces esta pelea hay que darla, pero hay que darla con capacidades y y estos trabajos lo de Marcelo, de decir, bueno, cuánto, al final del día, cuánto estamos cobrando al carbono cuando juntamos todo. Pero es interesante, ¿no? Porque a nivel local está. Entonces la pregunta es, ¿vamos a mantener esos impuestos locales? ¿Los podemos convertir en impuestos locales al carbono? Está toda la movilidad de bases, que la gente puede, ¿no?, cargar hasta en otro lugar. O sea, aparentemente ya tenés eso, ¿no? Y los países lo mantienen, ¿no? Claro, ¿cómo conciliar con lo que decía Alberto con el tema del bien público local y el tributo que tiene esa finalidad, por ejemplo, financiar el alumbrado? Claro. Pero como todo afecta el precio de la energía, ¿cómo coordinar a nivel de gobierno local y nacional para que se cumplan los dos objetivos? El tributo para financiar lo local y que cumpla a su vez el objetivo ambiental de desalentar el consumo. Porque, ojo, si un gobierno local muestra que está haciendo algo por el carbono y tiene un impuesto al carbono, etcétera, hay lo que llamamos offsets. Entonces, a las empresas que
podrían comprar, digamos, bonos de carbono de una empresa que forestó en Santa Fe de 200 hectáreas, emite un bono contra eso lo compra una empresa de acero y con eso paga parte del impuesto. Entonces, vos podés integrar en la política más global de cambio climático, podés integrar todo el tema del el impuesto al carbono con otras políticas de desarrollar bonos voluntarios de carbono, que son estas empresas que generan innovación o que generan, de vuelta, estas iniciativas que absorben carbono, etc. Entonces, eso es otro elemento de política de economy. No te estoy subiendo tanto el presupuesto, yo te estoy diciendo, mira, ¿por qué no vas a experimentar, saber que en el Chaco, quién está produciendo, plantando árboles, etcétera? Ellos pueden tener una especie de emitir un bono de carbono, vos lo comprás y pagás menos impuestos. Pero bueno, nada, eso es... Bueno, muchísimas gracias.